Anda, mira quién está aquí. Mira, Buenas noches, sorpresa. Anda Sabatés, qué sorpresa. Buenas ¿Sí? noches. ¿Tú has ¿Qué dicho tal? alguna mentira como presentadora de este programa? Nunca. Yo te respeto y te admiro demasiado. Qué bonito, qué bonito. Vaya. 12 años aquí, y justo hoy se me escapa la primera. Vamos allá. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos. El Partido Popular acusa al gobierno de ser cómplice de un golpe de Estado en Venezuela. Esta grave declaración se produce después de que el líder opositor venezolano, Edmundo González, publicara un vídeo en el que aseguraba que había sufrido presiones y coacciones por parte del gobierno venezolano para reconocer la victoria de Maduro. Este comunicado fue la respuesta a las informaciones ofrecidas previamente por el presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, cuando en un mitin mostró estas dos fotografías en las que se ve al líder opositor en la Embajada de España en Caracas firmando unos documentos y acompañado del propio Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el embajador español. Este era el momento en el que el presidente de la Asamblea de Venezuela enseñaba las imágenes y daba la versión de lo ocurrido en este encuentro. La que ha dado el gobierno español es que ellos ofrecieron a Edmundo González la protección de la embajada y que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dio orden de no interferir en ningún tipo de negociación. Así lo explicaba el propio ministro. Se trata del eurodiputado Esteban González Pons, que calificaba todo este asunto como la operación diplomática más sucia de la historia, llegando a hacer esta durísima acusación al gobierno. Las acusaciones de González Pons han provocado que el PSOE haya emitido un comunicado pidiendo la dimisión inmediata del vicesecretario popular por considerar sus declaraciones intolerables. En la misma línea se manifestaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. El órdago de González Pons faltaba por saber si se trataba de un nuevo exabrupto del eurodiputado o formaba parte del argumentario de los populares. Desde Italia, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, evitaba hablar de golpe de Estado, pero calificaba el episodio en la embajada de gravísimo, llegando a pedir la dimisión de Álvarez. El ministro Álvarez ha optado por hacerle otra exigencia a Núñez Feijóo y le ha pedido que desautorice a González Pons tras sus acusaciones al gobierno. Hoy el Parlamento Europeo, al igual que ya lo hiciera el Congreso de nuestro país, ha reconocido al líder opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela gracias a los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha. Sin embargo, esta resolución no sirve de mucho, ya que han sido rechazadas otras iniciativas, como instar a los Estados miembros a reconocerle de manera individual. Alberto Núñez Feijóo se entrevista en Roma con la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni. El líder popular se ha desplazado a la capital italiana para conocer de primera mano las políticas migratorias del gobierno de extrema derecha. En la rueda de prensa posterior, Feijóo ha reivindicado el modelo de Meloni en materia migratoria frente al gobierno de Pedro Sánchez. Ser preguntado por cuál es la propuesta de política migratoria del Partido Popular, Feijóo la ha definido así. Hemos visto, Feijóo ha reivindicado el modelo migratorio de Meloni por haber reducido, como decíamos, un 60% la llegada de migrantes ilegales. Pero conviene subrayar que lo ha hecho de un modo algo más que cuestionable. El gobierno de extrema derecha ha alcanzado esta cifra gracias a medidas como cerrar acuerdos con Libia y Túnez, dos países cuyos protocolos no siempre respetan los derechos humanos. También han ejercido una gran presión sobre las ONGs para dificultar su labor en la acogida de inmigrantes y han establecido en Albania, fuera de la Unión Europea, dos campos de internamiento de extranjeros que funcionan con fondos europeos y con personal italiano. Precisamente preguntado por este último plan de establecer campos en Albania, esta ha sido la respuesta de Feijóo. Esta visita de Feijóo a Giorgia Meloni coincide con la publicación de un dato sorprendente. Según el último barómetro del CIS, la inmigración es ya el principal problema para los españoles, superando al paro o la economía. Sin embargo, hay que resaltar que cuando se pregunta en qué medida afecta la inmigración a sus vidas, este problema pasa a un quinto puesto. Este aumento de la preocupación por la llegada de migrantes irregulares no parece corresponderse con los datos, porque aunque es cierto que la presión migratoria en los últimos meses ha crecido en puntos como Canarias, esta idea de supuesta invasión desde África que se lanza desde la derecha a la extrema derecha no se sostiene. La mayoría de las personas en situación irregular que llegan a España proceden de países americanos. Por detrás de ellos, los europeos no comunitarios y mucho más lejos de países africanos. Además, el 80% de las llegadas irregulares no son por mar y desde África, sino en avión y desde América. Debemos hablar de vivienda porque mientras esta misma semana el Congreso ha rechazado regular los alquileres de temporada con los votos de PP, Vox y Junts, los ciudadanos continúan cada vez más asfixiados con los precios de las casas. Como sabéis, los contratos de alquiler temporal son el principal agujero del que se sirven los propietarios para evitar la regulación de los precios. Este tipo de alquileres constituyen ya el 25% de la oferta en Cataluña, un porcentaje que aumenta hasta el 40% en la ciudad de Barcelona.
Sigue generando titulares y el último ejemplo lo hemos visto con el caso del cantante Manu Tenorio. Tenorio denunció hace unos días que su casa de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, había sido ocupada por unos inquilinos, a los que llamó inquiocupas, que llevaban más de un año sin pagar el alquiler. Aunque poco después salió a la luz que la situación no era exactamente así, ya que los inquilinos aseguran que están al corriente de los pagos y que si el dinero llega a él es porque parece haber de por medio una deuda con Hacienda. A pesar de todo, el caso de Tenorio ha servido para seguir generando titulares alarmistas sobre la ocupación. Hay que reconocerlo, para algunos la ocupación es como el vinagre de Módena, para muchos cocineros lo utilizan siempre que pueden. Pero es necesario recordar que este problema no tiene la dimensión que nos tratan de hacer creer. Vamos por partes. Por un lado, hay que señalar que el delito de ocupación descendió un 9% en España el año pasado y afectó tan solo al 0,06% del total de los inmuebles. Es decir, aquí lo tenemos, 15.289 casos denunciados sobre un total de 20,9 millones de viviendas. El problema es que no todos lo que algunos medios definen como ocupación es realmente un delito de ocupación. Si una persona, por ejemplo, tiene alquilada una casa y los inquilinos dejan de abonar esa mensualidad, se trata de un caso de impago de alquiler, no de ocupación. Y en estas ocasiones, a partir de la denuncia, se puede iniciar un procedimiento de desahucio. Una situación diferente es cuando alguien entra en una casa habitada. En este caso, la ley garantiza el desalojo exprés del intruso, ya que estamos ante un allanamiento de morada, tanto si se trata de una residencia habitual como de una segunda vivienda. Con lo cual, si una persona baja a comprar el pan, es imposible que ocupen mientras tanto su vivienda, como hemos escuchado tantísimas veces. Otro caso que se mezcla en todo este debate para generar alarma es la usurpación, que se refiere a lo que ocurre cuando se ocupan viviendas vacías, de las que nadie hace uso. Aquí las penas del Código Penal son menores porque no se estaría violando el domicilio habitual de nadie y el proceso de desalojo puede ser más largo. La mayoría de las ocupaciones las sufren este tipo de inmuebles, pero repetimos, estamos hablando de un delito que solo alcanza el 0,06% del total de viviendas. Así que tanto afirmar o dar a entender que en este país hay un enorme problema con la ocupación es un bulo. Hasta aquí Cazabulos. Y recuerden, la mentira está en todas partes. De nosotros depende que no esté también en nuestras cabezas.